Hola amigos, mi nombre es María Zeta y gracias por estar aquí. ¿Por qué los cristianos creemos que Jesús es el único camino? Bueno, el mundo y las muchas religiones afirman que ellos son la verdad, que ellos tienen la verdad, que ellos son el camino que conduce a la cima. Como una vez lo escuché en un ejemplo, en un curso escuché un ejemplo que decía que era como que si las muchas religiones que existen en el mundo tocaran solamente una pequeña parte de un elefante, ¿verdad? Uno puede tocar la cola y dice que esa es la verdad y que la puede percibir como un tronco. Entonces dice que ese elefante desde su perspectiva es como un tronco. Otro toca la trompa, ¿verdad? Y puede decir que es una serpiente. Y así sucesivamente. Pero cada uno afirma su perspectiva y la determina como la verdad. Entonces es como la frase que dice, todos los caminos conducen a Roma. Pero ¿será cierto que todos los caminos conducen a Roma? Nosotros vivimos en un mundo relativista. Vivimos en un mundo que dice que no existe la verdad absoluta, que niega total y rotundamente la existencia de la verdad absoluta, es decir, que solamente existen perspectivas, ideas, posturas, ¿verdad? Y las personas expresan sus pensamientos desde su punto de vista, ¿verdad? Es decir, es como si hubieran múltiples verdades. Pero cuando nosotros afirmamos esto, contradecimos totalmente el fundamento de lo que se conoce como el relativismo. ¿Qué es el relativismo? Bueno, yo lo puedo buscar, yo lo puedo googlear y me aparece la siguiente definición. El relativismo es una posición filosófica que niega la existencia de verdades absolutas. En otras palabras, considera que nada puede ser en sí mismo verdad. Entonces, esta postura filosófica afirma que o sostiene que el conocimiento humano está influenciado por nuestras ideas, por la situación, por ideas subjetivas, ¿verdad? Y es incapaz de ver las cosas de forma objetiva. Entonces, es algo, eh, afirma que es incapaz de ser objetivo, ya que está influenciado por la historia y otras ideas preconcebidas en el ser humano. El relativismo entonces se relaciona con la antimetafísica, desarrollada en campos como la filosofía, la antropología, la sociología, entre otros. Entonces esta filosofía afirma que no existe verdad, que todo es relativo, que todo parte del punto de vista de la persona, de cómo la persona observe y perciba los fenómenos, los hechos, los sucesos que suceden a su alrededor y que esa persona tiene su verdad, entre comillas. Entonces, así para esta postura no existe una verdad que sea verdad, valga la redundancia, o que no exista verdad absoluta. Y lo cual es absurdo porque refuta o contradice el fundamento de esta postura filosófica. Se contradice a ella misma, que es porque lo que esta postura está afirmando, la está afirmando como un absoluto, como una verdad, lo cual contradice totalmente su fundamento, ¿verdad? Su base filosófica. Entonces, no tiene sentido, no tiene total sentido. Si la verdad absoluta no existiera, tú y yo no tendríamos sentido alguno, nuestra existencia no tendría sentido alguno. Ahora, Jesús
En el Evangelio de Juan, capítulo 14, verso 6, él afirma: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Eso es lo que Jesús afirma. Eso es lo que Jesús dice. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Sin mí nadie puede llegar a Dios el Padre. Si Jesús al afirmar esto no decía la verdad, podríamos citar el trilema de Lewis, ¿verdad? En donde plantea 3 dilemas. En primer lugar, o Jesús es un lunático diciendo que eres el camino, la verdad y la vida, cuando en realidad no lo es, o es un mentiroso porque Jesús dijo esto sabiendo que es mentira, o el tercer dilema sería: Jesús verdaderamente es Dios y es el Señor. Este trilema se sustenta o se sostiene en el siguiente dilema: o Jesús dijo la verdad o no. No hay punto medio. O es sí o es no. ¿A qué voy con esto? A que Jesús, al afirmar esto, él no dudó al decirlo. Él lo afirmó. Él dijo que él era el camino, la verdad y la vida, y que nadie podría ir al Padre sino por él. Pero lo que sucede más adelante de este texto es que es aún más sorprendente. Lo que Juan relata en este evangelio es totalmente paradójico, porque Jesús escogió el camino de la cruz. Jesús eligió el camino que llevaba directamente al Calvario, que fue el lugar en donde lo crucificaron, en donde dio su vida por pecadores, en donde fue humillado, escarnecido por personas, y entregó su vida en una cruz por nosotros pecadores. Jesús asimismo, él no respondió a las mentiras o a las falsas acusaciones de las personas que estaban a su alrededor. Por eso Jesús es la verdad. Y Jesús, en él tenemos el regalo de la resurrección, que es la vida eterna, solo en Cristo. Por eso Él es la vida. Jesús afirmó esta verdad. Ahora, supongamos que sea verdad el relativismo, lo cual no es cierto. Y que no sea cierto nada de esto. Solo ponte a pensar, no tendríamos nada que perder. Si esto no fuera verdad y no existiera un juicio, no existiera la muerte, es decir, eterna, no tendrías nada que perder, ¿verdad? Pero si esto es cierto, tú y yo tenemos un gran problema. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice que tú y yo, sin Cristo, estamos muertos en nuestros delitos y pecados, que por nosotros mismos no podemos hacer nada para salvarnos, que no podemos hacer nada para comprar nuestra libertad, porque estamos presos y esclavos de nuestros pecados, de nuestro pecado. Estamos muertos por naturaleza, en nuestros delitos, en nuestra depravación, en todo lo que somos por naturaleza. Y por nosotros mismos no podemos hacer nada, porque un muerto en su naturaleza nada puede hacer. Un muerto no puede hacer nada. Y mucho menos podemos comprar nuestra salvación por medio de nuestras obras, porque la palabra de Dios dice que nuestras obras son como trapos de inmundicia delante de Él. Entonces, no tiene sentido. Y si esto es cierto, entonces tenemos un grave problema,
porque estamos contradiciendo lo que dice esta verdad. El mundo de hoy en día vive atado al relativismo, a decir, esta es mi verdad, esta es mi postura, esto es lo que yo pienso, pero sin darse cuenta se contradice ellos mismos, ¿verdad? Parece que no tuviéramos salida, parece que estuviéramos perdidos, pero al final del túnel brilla una luz. La luz, la esperanza. Al final del túnel podemos encontrar la cruz, en la cual hace 2000 años un hombre murió en ella por pecadores, por nosotros. Y por medio de ella, por medio de ese hombre que derramó su sangre, es que podemos llegar al Padre, es que podemos volver al Padre. Dios vino en forma de hombre y se encarnó. Él se despojó siendo Dios. No estimó el ser igual a Dios, sino que se despojó de sí mismo. Él se humilló, él vino en forma de hombre. Tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en esa condición, se humilló a sí mismo. Y vivió una vida de obediencia. Una obediencia que lo llevó hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios a sí mismo lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Cristo Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Cristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Si tú estás perdido y no sabes a dónde ir, Jesús es el camino. La Biblia dice, el mensaje de Dios está cerca de ti, está en tu boca y en tu corazón. Y ese mismo mensaje es el que les traemos, que debemos confiar en Dios. Pues si ustedes reconocen con su propia boca que Jesús es el Señor, y si creen de corazón que Dios lo resucitó, entonces se librarán del castigo que merecen. Pues si creemos de todo corazón, seremos aceptados por Dios. Y si con nuestra boca reconocemos que Jesús es el Señor, Dios nos salvará. Si tú no sabes qué pensar, Jesús es la verdad. Si te sientes muerto, porque de verdad lo estás, sin Cristo estamos muertos verdaderamente. Estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Todo el mundo, todo el ser humano es pecador. Todos los seres humanos somos depravados por naturaleza. Esa es nuestra condición caída. Jesús es la vida. Él dice, ven a mí todos los que están cansados y cargados, y yo los haré descansar. Él dice, si alguno tiene sed, que venga a mí y beba. Todo aquel que responda en fe y obediencia a Cristo Jesús no será rechazado jamás.